superhumano por los cielos. Empezando con One Piece 51-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51 Estrictamente hablando, la fruta oscura no está completamente desprovista de transformación elemental. La esencia de su poder no es la oscuridad, sino un agujero negro. La transformación elemental de la fruta oscura no permite al usuario usar habilidades elementales para evitar ataques físicos como otras frutas. En cambio, debido a las propiedades del agujero negro, atrae ataques hacia el usuario. En términos de habilidad, el único efecto secundario de la fruta oscura es el doble de dolor, pero esto ha sido borrado hace tiempo por ciertos factores externos. Sin embargo, el dolor normal después de ser atacado no entra en la categoría de efectos secundarios. Por lo tanto, en comparación con otras habilidades de transformación elemental de tipología, la fruta oscura mantiene su debilidad más fundamental. En consecuencia, los guerreros y magos de las sombras de la fruta sombra pueden compensar esta deficiencia. La mayoría de los individuos fuertes en este mundo tienen debilidades. Por ejemplo, la arena teme al agua, el trueno teme al caucho, la oscuridad causa doble dolor y las llamas se extinguen con lava. Incluso la aparentemente impecable fruta destello probablemente sería contrarrestada por la oscuridad. Además, todos los usuarios de la fruta del diablo no saben nadar, y sus habilidades son anuladas por la piedra marina. Incluso los personajes principales son a menudo manipulados por los enemigos debido a sus primeros encuentros con ellos. La trayectoria de la banda de Sombrero de Paja a lo largo de la primera mitad del Grand Line se basó principalmente en una serie de victorias logradas aprovechando las debilidades enemigas. Por lo tanto, Kinlan no permitiría que Aibara y los demás sufrieran por ello. Una debilidad es una debilidad, por insignificante que sea. Una vez que el enemigo aprovecha la oportunidad para explotarla, podría convertirse en la mecha de la derrota. Actualmente, Aibara puede transformarse en un murciélago de sangre para esquivar ataques. Al ser atacada, puede cambiar instantáneamente de posición con su sombra para evitar ataques débiles al fuego o la luz. También puede usar su sombra para bloquear ataques a gran escala que no puede esquivar. Solo cuando el daño supera el límite de tolerancia de la sombra, necesitará usar la capacidad de la fruta oscura para absorber daño. Solo resultará herida si la absorción de daño de la fruta oscura supera su límite. Pero mientras le quede aliento, puede restaurar instantáneamente su salud y resistencia al máximo si queda un solo soldado enemigo en el campo de batalla. A diferencia de las habilidades duales claramente definidas de Barba Negra, las tres habilidades de la fruta del diablo de Aibara se han fusionado en una, volviéndose completamente suyas. Las habilidades de murciélago, oscuridad y sombras, que compensan sus debilidades, se han combinado en una sola. Si hubiera que darle un nombre, podría llamarse tentativamente Vampiro de las Sombras. Y esto es simplemente una cuestión de los efectos complementarios y sinérgicos de las frutas del diablo. Kinlan no estaba seguro de si Aibara había desarrollado habilidades más escandalosas en este estado 3 en 1. León Dorado era un aspirante a la supremacía en la misma era que Roger, así que, naturalmente, también era un experto en los tres tipos de Haki. Sin embargo, debido a que el timón de un barco se le clavó accidentalmente en la cabeza, perdió al menos el 90% de su destreza con el Haki. Además, ese tipo se cortó las piernas para escapar de la prisión, uniéndolas a sus espadas originales de doble empuñadura. En otras palabras, su habilidad con la espada también se ha visto significativamente disminuida. Pero después de todo, es un hombre fuerte que queda de la antigua era. Incluso en este estado de apenas supervivencia, su fuerza supera con creces la de los piratas comunes. Para tu fuerza actual, es un oponente muy adecuado. Mientras Kinlan hablaba, el Sungi ya había volado hacia la isla del cielo y aterrizó lentamente en la enorme plaza en el centro de la isla donde se encontraba un magnífico palacio. El equipo de patrulla fuera del palacio vio al Sungi descender del cielo y rápidamente se reunió a su alrededor. ¿Quién anda ahí?, gritó el líder del equipo de patrulla, apuntando con su espada larga al Sungi. Clan. Una espada resonó en respuesta, un tajo masivo que barrió a los piratas, lanzando a los hombres por los aires. Su impulso no disminuyó al impactar contra las altas y ornamentadas puertas del palacio. Con un estruendo ensordecedor, las puertas se hicieron añicos. Zoro saltó del barco, forcejeando con el Wado Ichimonji, con el dorso de la espada apoyado ligeramente sobre su hombro, sonriendo. Nuestro capitán tiene asuntos con Shiki, el león dorado.
Que nadie más se interponga. Es por su propio bien. Wosh. 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 Aibara, Nami y Robin saltaron del barco uno tras otro, con movimientos rápidos como conejos, ágiles pero elegantes. Kinlan estaba en la proa, con la mirada fija en el palacio. Una figura dorada flotaba hacia ellos. El recién llegado tenía una espesa cabellera dorada como la melena de un león, dos espadas relucientes incrustadas en sus piernas cercenadas, exudando un aura de arrogancia. Su cabello dorado ondeaba al viento. Era nada menos que Shiki, el león dorado. Jajaja, mocosos arrogantes de la nueva era, son increíbles. De verdad lograron encontrar este lugar. La mirada de Shiki recorrió los rostros jóvenes del grupo, con un destello de sorpresa en sus ojos. Jóvenes. Demasiado jóvenes. Aparte de la mujer alta y de cabello negro, los demás no parecían mayores de 20 años. Shiki miró las velas blancas del Sunbi y arqueó una ceja ligeramente. ¿Velas blancas? ¿No eran piratas? Acabo de oír que alguien me buscaba. La mirada de Shiki se posó en Kinlan, encaramada en la cabeza de Sun y en la proa del barco. Chico, eres su capitán, ¿verdad? Venir aquí con tanta fanfarria no parece que estés aquí para hacer amigos, jejejeje. Kinlan se dejó caer en el suelo con tono despreocupado. En realidad, no es nada importante. Solo vine a buscarte, un remanente de la antigua era, para ser compañeros de entrenamiento de mi tripulación. Jejejejeje, qué arrogante. Shiki rió a carcajadas. Solo unos mocosos como tú. Kinlan miró a su alrededor, notando la gran cantidad de piratas reunidos por toda la plaza, y negó levemente con la cabeza. Robin, ¿podrías limpiar este desastre, por favor? Entendido. Robin asintió, e innumerables ramas de árboles crujieron y brotaron del suelo bajo sus pies, extendiéndose rápidamente tras absorber los nutrientes de la tierra. Espíritu del bosque, dragón azul. ¡Bum! Innumerables ramas se fusionaron en dos enormes dragones azules, que rodearon rápidamente la plaza frente al palacio, cubriendo toda la plaza. Mientras ahuyentaban a los piratas circundantes, esparcieron innumerables semillas, y árboles imponentes se alzaron del suelo tras los dragones. ¿Qué clase de monstruo es este? Ah. Un pirata se adentró en el bosque, atravesado al instante por innumerables enredaderas y ramas, drenando sus nutrientes, dejándolo como un cadáver seco colgando de un árbol. Cuidado con tocar estos árboles. Los piratas circundantes estaban aterrorizados, tratando de escapar del bosque. Fruta del bosque, arriba, el león dorado entrecerró los ojos y volvió a reír. Jejeje, nunca esperé encontrar esta fruta aquí. Parece que mi suerte finalmente ha cambiado. Tras 20 años de letargo, el león dorado no había estado inactivo. Tras escapar de Impel Down, quedó varado en una isla desierta, donde descubrió una planta que contenía componentes de Zi. Esta planta puede volver feroces a los animales que consume, desarrollando poderosas habilidades y fuerza de combate. Por lo tanto, durante los últimos 20 años, ha estado investigando esta sustancia llamada Ik, cultivando en secreto un ejército de bestias feroces, con la esperanza de algún día volver a la vida. Desafortunadamente, esta planta es muy difícil de cultivar y, a diferencia de la mayoría, depende de la luz de la luna para crecer, y su ritmo de crecimiento es extremadamente lento. De lo contrario, no le habría dedicado tanto tiempo. Sin embargo, ahora, un usuario de la fruta del bosque aparece de repente ante él. Esta capacidad de crear diversas plantas y controlar su crecimiento a voluntad es justo lo que necesita ahora mismo. Mirando a Robin, Golden Lion estaba entusiasmado. Mientras tuviera a esta mujer bajo su control, podría tener tanto ir como quisiera. Jejeje, mirándola de cerca, es realmente una pequeña encantadora. Shiki miró a Robin con una sonrisa codiciosa en el rostro. Kinlan frunció el ceño ligeramente al oír esto, levantando la mano y presionando con la palma. ¡Bum! La figura dorada se estrelló contra la tierra como una bala de cañón, creando una enorme grieta similar a una telaraña, con escombros volando por todas partes. Sangre caliente le corría por la frente. Shiki se puso de pie con dificultad, mirando a Kinlan con horror. No mires con lujuria a las mujeres de otros, anciano. Kinlan se acurrucó en la proa del barco, mirando fijamente a Shiki, sus pupilas oscuras sin ninguna emoción, como si estuviera mirando a un muerto. Abajo, Aibara y las otras dos chicas se acurrucaron juntas, susurrando entre sí. Nami rió suavemente. ¿Celosa, eh? Aibara asintió con énfasis. ¿Celosa? Sí. Robin se tapó la boca y rió entre dientes. Oh, qué lindo tilde. El rostro de Kinlan se ensombreció. Lo escuché todo.
¿Quién eres? Siseó el león dorado, con la mirada fija en Kinlan. Vaya, esa pregunta me suena, murmuró Nami. Si no recordaba mal, casi todos los que cuestionaban la existencia de Kinlan se la preguntaban. Por supuesto, todos, sin excepción, acabaron siendo asesinados por Kinlan. Nami también resumió los métodos favoritos de Kinlan para matar. Retorcer cuellos, arrancar cabezas, desde una perspectiva psicológica, esto demuestra que Kinlan tiene un fuerte instinto destructivo, que no solo se refleja en su actitud hacia los enemigos, sino también en su crueldad hacia ellos en privado. En un sentido diferente, por supuesto. Shiki miró fijamente a Kinlan. Con esta fuerza, es imposible que seas un desconocido en este mar, pero nunca he oído hablar de nadie como tú. Aunque hacía años que no aparecía en el mar, había estado atento a las noticias. Con el abrumador poder que Kinlan desplegaba, debería haber salido en los periódicos hace mucho. Kinlan lo ignoró y se giró hacia Ibara y los demás. ¿Quién de ustedes va primero? El rostro de Nami se ensombreció. No van a ir todos juntos. Zoro se quitó el pañuelo del brazo y se lo ató a la cabeza, mordiéndose el Wado Ichimonji, y lentamente sacó el Yubashiri y el Sandai Kitetsu de su cintura. Yo iré primero. Ah, entonces ten cuidado. Kinlan advirtió. Con tu fuerza actual, podrías morir al instante. Morir al instante, los labios de Zoro se crisparon. Como era de esperar del legendario gran pirata. Incluso si su Haki es menos de una décima parte de lo que era, y su habilidad con la espada se ha reducido considerablemente, ¿podrá la fuerza que le queda matarme al instante? Al ver la mirada ansiosa de Zoro, el rostro de Shiki se contrajo. ¿De verdad me subestimaste, eh? Jejeje, bueno, déjame ver cómo son, mocosos de la nueva era. En cuanto terminó de hablar, Shiki agitó la mano. Rugido del león, barrido de tierra. La tierra tembló, la tierra y las rocas se agitaron, y el suelo de la plaza se elevó por completo, fusionándose en feroces cabezas de león. Cada una de estas enormes cabezas medía decenas de metros y rugía ensordecedoramente mientras se abalanzaban sobre Zoro. ¡Qué monstruo! Un poder tan exagerado desde el principio. Los ojos de Zoro brillaban con un feroz espíritu de lucha mientras reunía fuerza en sus brazos. Técnica secreta del estilo de las tres espadas, 108 vientos problemáticos. Clan. El sonido de las espadas vibrando resonó en los oídos de todos. Un destello de luz y tres cortes se elevaron hacia el cielo, fusionándose en uno solo en una maraña. Las cabezas de león que se abalanzaban sobre Zoro se desmoronaron al instante, destrozadas por la ola de cortes con forma de fénix. Al instante siguiente, un corte se dirigió directamente hacia él. León, onda de cortes. Un destello de luz apareció bajo las patas del león dorado, y un aterrador corte se dirigió directo al rostro de Zoro. Al notar la peligrosa luz de la hoja, las pupilas de Zoro se contrajeron y sus brazos se expandieron repentinamente. Estilo de tres espadas. Corte de doble fuerza. Clan. Los dos cortes chocaron repentinamente. El corte de doble fuerza de Zoro se disipó tras perder casi todo su poder. La ola de corte restante voló hacia Zoro, solo para ser desviada por sus espadas gemelas, cortando en pedazos una cabeza de león gigante que acababa de recomponerse. Jejeje, para tener esta fuerza a esta edad, chaval, no estás mal, pero, todavía te falta. Shiki sonrió ferozmente, y con un gesto de la mano, poder del león. Rodar tierra se activó de nuevo, abalanzándose sobre Zoro. Al mismo tiempo, sus pies no pararon de moverse, y varios cortes aún más aterradores que la oleada anterior volaron hacia Zoro junto con la cabeza de león formada por el rodar tierra. Tan fuerte, el sudor perlaba la frente de Zoro mientras esquivaba rápidamente los ataques del león dorado, pateando una cabeza de león, su figura girando y girando, dirigiéndose directamente hacia Shiki en el cielo. Shiki era un consumidor de frutas del diablo y un gran espadachín. Si solo pensara en defenderse de sus ataques, probablemente sería derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Mirando a Shiki en el cielo, la mente de Zoro corría. Los golpes del espadachín, combinados con el poder de la fruta flotante, convertían incluso acercarse, y mucho menos luchar, en un desafío. Afortunadamente, el orgullo de los antiguos guerreros le permitió a Shiki darle la oportunidad. Se quedó allí, en el cielo, esperando a que Zoro saltara y se enfrentara en combate cuerpo a cuerpo. La técnica secreta del estilo de las tres espadas. La voz de Zoro era grave, sus espadas gemelas giraban lentamente mientras se elevaba por los aires. Grandes mil mundos. Clan. Shiki levantó la pierna, y la punta de su espada bloqueó fácilmente la trayectoria de las tres espadas que caían simultáneamente. Lo habían descubierto. Las pupilas de Zoro se contrajeron y su cuerpo se retorció bruscamente.
Estilo del lobo de la espada. Clan, clan, clan. Se desataron varios golpes más, cada uno con una intención mortal. Los labios de Shiki se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Ja, te lo dije, chico, aún estás lejos de ser lo suficientemente bueno. Rechazó de una patada las 3 espadas que se acercaban, y de repente levantó la mano y asestó un fuerte puñetazo en la cara de Zoro. ¡Pum! Zoro se estrelló contra el suelo, con la risa arrogante de Shiki resonando en sus oídos. ¡Qué espadachín tan prometedor! Pero usar la esgrima contra mí es tu mayor error. Una vez fui un espadachín de renombre mundial. Jejejeje, Kinlan asintió. Shiki no se equivocaba. Si Zoro usaba los puños, sus posibilidades de victoria serían mayores que con una espada. Muchos se quejaron de que Luffy arrastró a Shiki, el poderoso de la vieja generación, a la película y lo derrotó, pero en realidad, al final, la ropa de Shiki solo estaba un poco sucia. Si el anciano no hubiera sido tan viejo y frágil, y no se hubiera sorprendido tanto por la intrepidez de Luffy ante los rayos, y no hubiera quedado inconsciente por esa patada de efectos especiales, Luffy no habría podido derrotar a Shiki. La actuación de Zoro también fue mucho mejor que cuando se enfrentó a Shiki en la historia original. Aunque seguía sin ser rival para Shiki, al menos pudo intercambiar algunos golpes. TSK, no es rival para él, Zoro se levantó lamentable, con el rostro sombrío. Ahora me toca a mí. Aibara dio un paso al frente, con la mirada fija en el león dorado en el cielo. Parece que el legendario gran pirata no ha recuperado su Aki. ¿Aki? La expresión del león dorado se ensombreció. Ya veo. Con razón vino a por mí. Quería aprovechar esta oportunidad para dominar el Aki. Gracias al timón del barco, hacía mucho que no usaba Aki. Un gran pirata que ya no podía usar Aki era, sin duda, un buen oponente para perfeccionar sus habilidades. Adelante, Shio-chan tilde. Nami se acurrucó detrás de Robin, animando a Aibara. Si pudiera, no querría luchar contra Shiki. Aunque la fruta del retumbar le otorgaba un poder inmenso, seguiría siendo cautelosa. De lo contrario, ¿qué pasaría si este anciano despertaba repentinamente su Aki durante la pelea? Aibara apretó los puños, los golpeó y miró a Shiki con expectación. ¿Incluso una niña tan delicada como esta cree que puede entrenar conmigo? El rostro de Shiki se ensombreció. ¿De verdad creen que me subestiman? Entonces no caigan en las trampas de una mujer. Los labios de Aibara se curvaron ligeramente, y la oscuridad se apoderó de sus pies. Lanza de las sombras. En un instante, la sombra negra bajo los pies de Aibara se transformó en una púa afilada que salió disparada. Shiki sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y giró bruscamente la cabeza. La lanza de las sombras le rozó la mejilla, dejando un rastro de sangre roja y brillante. ¿Herido? La expresión de Shiki se endureció, y estaba a punto de contraatacar cuando la sombra negra frente a él cambió de forma repentinamente, adoptando la apariencia de Aibara. Su esbelta figura giró con gracia en el aire, y sus largas y hermosas piernas se estrellaron contra el suelo, asestando un golpe como un gancho al cuello de Shiki. ¡Bum! La tierra se hizo añicos, creando un cráter con forma humana. Shiki salió a toda prisa del cráter y, al ver a la chica en el cielo, su mente, nublada por la ira, se fue calmando poco a poco. ¿La fruta sombra? ¿La habilidad de Moria? ¿Pero qué tiene esas alas de murciélago en la espalda? Maldita sea, ¿son todos los chicos de esta nueva era tan fuertes? Quizás debería simplemente escuchar a Garp y seguir siendo una leyenda. En un breve intercambio, Aibara dejó a Shiki conmocionado. Tanto su fuerza como sus habilidades superaron con creces las expectativas que Shiki tenía del grupo. La fuerza de Zoro era relativamente fácil de comprender, acorde con su percepción de alguien de su edad, pero el poder de combate de Aibara lo superaba por completo. A juzgar por la fuerza de su patada, Shiki sintió que sin usar Aki, quizás no sería rival para esta chica. Era escandaloso. Jejeje, la marea de la nueva era es realmente feroz. Shiki rió profundamente, abriendo los brazos. Pero no subestimen a los viejos de la vieja era. Déjenme mostrarles mi máximo esfuerzo. Clan. Un enorme corte de decenas de metros de altura se elevó hacia el cielo. El ataque de Zoro fue asestado con naturalidad por Shiki en más de una docena de golpes, lanzándose hacia Aibara con un penetrante grito de espada. Pum, 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 y la esbelta figura en el cielo fue destrozada al instante por estos violentos cortes, convirtiéndose en ilusorias sombras negras que se desvanecieron lentamente. En el suelo, Aibara apareció al instante donde estaban las sombras, cargando contra Shiki con un puñetazo directo a la cara. ¡Qué ingenuo!
Se burló Shiki, retrocediendo un paso y esquivándolo con gracia. Entonces su expresión cambió de nuevo y giró bruscamente la cabeza. ¡Swoosh! Un destello de luz roja apareció, revelando una nueva herida en su mejilla izquierda, perfectamente simétrica a la que previamente le había rozado la lanza de las sombras. Al girarse para mirar a Aibara, notó que 2 guadañas rojo sangre habían aparecido en el exterior del brazo rubio de la chica, y un par de largas y estrechas alas negras de murciélago habían brotado de su espalda. Las guadañas rojo sangre brillaron misteriosamente a la luz del sol, y luego fluyeron lentamente, transformándose en 2 masas de sangre que se fundieron suavemente con el cuerpo de Aibara. ¿Sangre? Shiki se tocó la mejilla inconscientemente, y su espalda se empapó gradualmente de sudor frío. Al volver la mirada hacia Aibara, la chica estaba rodeada de cintas rojo sangre, como nubes, con las orejas puntiagudas y los ojos inyectados en sangre. Su anterior actitud distante había desaparecido, reemplazada por un encanto cautivador y seductor. Un despertar de tipo Zoan, la frente de Shiki se llenó de sudor frío. ¿Sombra? ¿Murciélago? Menuda broma. ¿Cómo podía una persona poseer 2 habilidades? Una mocosa aterradora, pero aún demasiado inmadura. Jejeje, poder del león, palacio real, marea furiosa. Un temblor ensordecedor sacudió la tierra. El agua del mar que se arremolinaba alrededor de la isla se transformó en cabezas de león, arrasando hacia Aibara. Aibara permaneció imperturbable, mientras la oscuridad se cernía bajo sus pies. Sombra, marea furiosa. Vaya. La silenciosa oscuridad se extendió rápidamente en todas direcciones, y luego surgió como un maremoto, atacando a las docenas de leones acuáticos en el aire. La masiva invasión de agua marina fue instantáneamente absorbida por las sombras. Todo el proceso fue silencioso, opresivamente silencioso. Oscuridad, la mirada de Shiki estaba ligeramente aturdida mientras murmuraba con incredulidad. ¿De verdad existía una tercera habilidad? Necesito una pelea física, le hizo una seña a Shiki. En una pelea de habilidad, no tendrás ninguna oportunidad. Dejando todo lo demás de lado, como Shiki no podía usar Haki en ese momento, Aibara podría desangrarlo fácilmente con esas 2 heridas en su rostro. ¿Una oportunidad? Los ojos de Shiki se oscurecieron por completo. Como figura legendaria de la generación anterior, había sido humillado repetidamente por un joven. Sin importar la habilidad de Aibara, no podía calmar la ira en su corazón. No era ira por la humillación de Aibara, sino ira consigo mismo, un hombre fuerte que una vez había rivalizado con Roger, ahora reducido a ser provocado repetidamente por un subalterno, incapaz siquiera de organizar un contraataque decente. ¿Lucha física? Resonó de repente una voz escalofriante en sus oídos. Aibara se sobresaltó y, en cuanto giró la cabeza, un fuerte golpe lo mandó a volar. ¡Pum! Aibara dio varias vueltas en el suelo, cubierta de polvo, antes de ponerse de pie y limpiarse la sangre de la boca. Jejejeje. Estabas hablando de taijutsu, ¿verdad, mocoso? A diferencia de su anterior arrogancia cómica, los ojos de Shiki brillaron con un brillo feroz, como un viejo león acorralado y atrapado en una lucha desesperada. No sé cómo adquiriste tantas habilidades, pero, ¿taijutsu? ¿Con esos pequeños puños tuyos que ni siquiera tienen una pizca de instinto asesino? Jejejeje. Boom. La presión del aire explotó, y una violenta intención asesina se abalanzó sobre Aibara sin control. El rostro de Aibara palideció al instante, sintiendo como si la asfixiaran, incapaz incluso de respirar con normalidad. ¿Sientes la intención asesina? Pequeña. Shiki apretó los puños, con los ojos abiertos de rabia, y su cuerpo envejecido se expandió repentinamente el doble de su tamaño. Esta es la intención asesina acumulada día tras día blandiendo la espada, luchando y masacrando, incontables vidas perdidas. Es una técnica de combate perfeccionada hasta convertirse en instinto a través de incontables batallas. Tú, un mocoso que ni siquiera se atreve a bloquear mi ataque, ¿de verdad te atreves a soñar con despertar el Haki luchando contra mí? ¡Qué broma! Al instante siguiente, acompañado de un agudo estallido sónico, Shiki apareció frente a Aibara. Aibara solo tuvo tiempo de levantar los brazos antes de ser golpeada de nuevo contra su brazo, lanzada hacia atrás por la inmensa fuerza del puñetazo. Shio. Nami exclamó, con un destello eléctrico atravesándole el hombro, pero Kinlan, quien apareció repentinamente detrás de ella, la agarró y la sujetó. Lo único en lo que no puedo ayudarte es en la experiencia de combate, dijo Kinlan con calma.
Puedo encontrar frutas del diablo para aumentar tu fuerza mínima, encontrar oro puro para otorgarte la inmortalidad e incluso elevar tu nivel de vida a la fuerza, pero tales mejoras tienen un límite. Solo poseyendo la voluntad y el poder de combate correspondientes podrás avanzar en este camino. No te preocupes, aunque la respuesta fue un poco confusa, la condición real de Aibara es muy superior a la de Shiki. Es solo que sus habilidades aún no se han desarrollado por completo. En cuanto terminó de hablar, la risa arrogante de Shiki resonó de nuevo a lo lejos. Jejeje. Ven y contraataca, pequeña. Clan. Un repentino corte volador rozó el hombro de Aibara, salpicando sangre, y Aibara jadeó de dolor. Miedo a las heridas, miedo a la muerte. ¿Cómo es posible? Con un espíritu de lucha tan débil, jamás despertarás el Haki de armamento ni en 100 años. Jejeje. La espada larga bajo sus pies cavó profundos surcos en el suelo, y la figura del león dorado salió disparada de nuevo, asestando un puñetazo al rostro de Aibara. ¡Pum! Una mano delgada y delicada atrapó suavemente el puño, del tamaño del rostro de una persona promedio, produciendo un golpe sordo. Una fuerza tremenda emanó de esa mano blanca, y los ojos de Shiki brillaron de sorpresa. Aibara levantó lentamente la cabeza, con sus ojos carmesí serenos. Su mano izquierda agarró con fuerza el poderoso puño, mientras que su puño derecho se elevó lentamente, arremolinándose con un aura que, aunque incolora, brillaba tenuemente con un brillo metálico. Al percibir esa aura familiar, la expresión de Shiki se congeló. Haki de armamento, endurecimiento. Décadas de lucha y matanza, es inimaginable, pero si el precio es solo la muerte, no es nada más. Una extraña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa salvaje con un toque de locura, dejando a Kinlan atónito. Era la primera vez que veía a Aibara así. Parecía estar rompiendo su personaje, pero también sentía un fuerte impulso de arrastrarla de vuelta a su habitación y darle una buena reprimenda. ¡Pum! Un puñetazo impactó con fuerza en la cara de Shiki, salpicando sangre. El cuerpo de Aibara se sacudió, estrellándolo contra el suelo, creando un gran cráter. PFFT. La visión de Shiki se oscureció tras ser lanzado al suelo por Aibara, con estrellas brillando ante sus ojos. Su mente se quedó en blanco por un momento antes de recuperar la visión. ¿Haki de armamento? ¿Ya lo había usado? Aunque todavía bastante ingenuo, esa familiaridad perdida era sin duda el Haki de armamento, tumbado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás y dejando que la sangre le fluyera libremente por la nariz. Shiki miró a Aibara con los ojos llenos de confusión. ¿Por qué? Claramente ni siquiera te atreviste a recibir mi corte, así que ¿cómo pudiste despertar el Haki de armamento? La condición principal para despertar esta habilidad es la confianza y la valentía, no me menosprecies, viejo león. Aibara suspiró, estrechando su mano. Al notar la mirada inquisitiva de Shiki, sus párpados se cerraron. Tener miedo a la muerte y tener miedo al dolor son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Yo también, he experimentado la oscuridad. Jejeje, ya veo. Shiki miró al cielo con la mirada perdida, su tono lleno de una soledad y melancolía indescriptibles. Parece que es hora, nueva generación. Ganamos. Genial. Nami vitoreó al ver caer a Shiki, y Robin rió suavemente. Kinlan se sorprendió un poco. Aunque confiaba en Aibara, no esperaba ganar tan rápido, incluso abriéndose paso y usando Haki de armamento en el último minuto. Sin embargo, era normal que ella mejorara rápidamente después de consumir proteínas, grasas y diversos oligoelementos de Superman a diario. Girándose hacia Kinlan, Aibara se tambaleó. La herida de su hombro izquierdo seguía sangrando. Kinlan no trató la lesión de Aibara, simplemente tomó una venda y le dio un tratamiento rápido. Esta pequeña lesión no era grave. Incluso sin tratamiento, con el físico actual de Aibara, estaría casi curada en 2 o 3 días. El dolor de la batalla también es un catalizador para el crecimiento. He cogido el Haki de armamento. Aibara levantó el puño, su delicado puño pequeño cubierto una vez más por una capa de Haki de armamento. Tranquilízate, ten confianza y usa tu voluntad como guía para extraerlo de tu interior. Se siente como si tu cuerpo estuviera cubierto por una armadura invisible, pero requiere una atención extremadamente concentrada. ¿Armadura, eh? Zoro apretó el puño, sintiendo que aún faltaba algo. La clave es la imaginación, le recordó a Aibara. Primero, debes usar tu imaginación como fuente para guiar ese poder invisible e intangible. Sentir, eso es demasiado abstracto. Nami negó con la cabeza y suspiró, incapaz de encontrar una pista. No pasa nada, aprende del combate real. Kinlan señaló a Shiki.
Tú eres el siguiente. Vamos, Pikachu. El rostro de Nami se ensombreció. Vete al infierno, Pikachu. No quiero luchar contra esa clase de monstruo. Morirá gente. No te dejes engañar por la rapidez con la que Aibara dominó el haki de armamento. Si fuera ella, Nami estaba segura de que Shiki podría matarla de 3 golpes. Mientras Kinlan se atreviera a enviarla, se atrevería a demostrarle a Kinlan lo cobarde que era. Jejeje, mocosos, ¿me están usando como piedra de afilar? La risa salvaje de Shiki llegó desde lejos. El grupo miró en dirección al sonido y vio la figura de Shiki volar por los aires de nuevo. En ese caso, vamos todos juntos a por ti. Zumbido. Una extraña ola se extendió, e innumerables guijarros de la isla rodaron, se agitaron y convergieron, transformándose en feroces cabezas de león. Varias islas flotantes a su alrededor se elevaron y volaron hacia el cielo sobre sus cabezas, girando lentamente alrededor de la isla como satélites. La risa frenética de Shiki resonó en el cielo, con un sonido histérico. Después de pasar desapercibido durante tantos años, Shiki nunca imaginó que un día sería derrotado tan fácilmente por semejante grupo de jóvenes. Es más, incluso querían usarlo como piedra de afilar para afinar su aura dominante. Esta brecha psicológica lo decepcionó profundamente. A pesar de su decepción, siguió siendo la arrogante y orgullosa leyenda de la antigua era, el invencible almirante volador que surcaba los mares, León Dorado. Reducido a una piedra de afilar, finalmente barrido por los mocosos de la nueva era. Menudo chiste. ¿Cómo podría un final tan ridículo ser digno de un almirante volador como él? Soy, León Dorado. Jejejeje. Con un chapoteo, la sangre fluyó. El timón destrozado cayó del cielo, y el aterrador haki del conquistador descendió repentinamente sobre el mundo, la energía contenida durante 20 años explotando sin control. En un instante, el mundo perdió su color. En la jungla, innumerables bestias temblaron y huyeron presas del pánico, y los habitantes de la isla y los piratas de los piratas voladores también quedaron inconscientes por el aura de este conquistador. Sordo. Aparecieron 2 destellos de sangre más, y las 2 espadas legendarias Sakura Jutsu y Mukuro que no había tenido en sus manos durante 20 años, reaparecieron en las manos de Shiki. No puedes detener el desesperado contraataque del león moribundo. Kinlan levantó la mano para detener a Aibara y Robin, quienes intentaban bloquearlo con sus habilidades, y dio un paso adelante. Haki del conquistador, es aterrador, es tan fuerte como un monstruo, verdaderamente digno de ser un pirata legendario. Por fin haces tu movimiento. Shiki rió a carcajadas, su sonrisa se torció en una mueca grotesca, viendo a Kinlan acercarse. Si tuviera que decirlo, la presencia de Kinlan era lo más insoportable para él, porque como capitán, aparte de ese ataque inicial, este tipo no había hecho ni un solo movimiento. En otras palabras, hasta que terminó la batalla con Aibara, ni siquiera tuvo derecho a obligar al capitán enemigo a intervenir. Niño, como capitán de este grupo de pequeños monstruos, debes ser muy fuerte, ¿verdad? Lo siento mucho, ni siquiera te saludé como es debido y casi me mata una niña sin darme cuenta. En el cielo, la cabellera dorada del león dorado ondeaba y su túnica ondeaba al viento. Para expresarte mi disculpa, te daré mi último golpe. Jejejeje, es un verdadero honor. Kinlan asintió levemente, su tono se tornó un poco más serio. Con un desgarrón, su camiseta se rasgó como papel, revelando las perfectas líneas musculares que se escondían debajo. En ese caso, como regalo a cambio, te enviaré a los manantiales amarillos con un poder que trasciende los límites de este mundo. Dijo Kinlan, dando unos pasos al frente y agitando la mano con indiferencia. Una isla habitada en el cielo se alejó rápidamente del campo de batalla y se perdió en la distancia. Entonces, sujetó suavemente la vaina de Kyushu en su cintura con la mano izquierda, la derecha extendida como una rana, el pulgar ligeramente recogido y la palma horizontal sobre la empuñadura de la espada, en posición de combate. Para despedir a un gran espadachín, se requiere naturalmente una espada, aunque Kinlan insiste en que es una espada. ¿Una espada, eh? Los ojos de Shiki brillaron, y las islas flotantes circundantes detuvieron lentamente su vuelo, cayendo en picado hacia el mar a miles de metros de profundidad. Su haki del conquistador, hasta entonces desenfrenado, se disipó silenciosamente, junto con su carne y su espíritu, atando las espadas gemelas en sus manos. Caída del león, entierro celestial en el mar. 2 deslumbrantes luces de espada florecieron en el cielo, la magnífica luz de espada que contenía el poder supremo alcanzable por cualquier individuo en este mundo, cortando el cielo.
El corte reflejó una luz dorada bajo la luz del sol, desgarrando las nubes circundantes en su primer instante, usando el haki final de Shiki para componer un capítulo de casi 1000 metros de largo. Tan fuerte, bajo el soleado, todos quedaron atónitos. Durante la batalla de Aibara con Shiki, todos sintieron que, aunque había una diferencia de fuerza, en realidad no era tan grande. Incluso Zoro había tenido este pensamiento inconscientemente. Sin embargo, ahora, al ver al viejo león desatar su energía final y ardiente, sus ridículos pensamientos se desvanecieron por completo. Kinlan tenía razón. La diferencia entre tener y no tener un aura dominante era simplemente enorme. Tan enorme que con su fuerza actual, ni siquiera tenían derecho a presenciar ese ataque. Kinlan contempló el magnífico corte ante ella, y la figura dorada cuya fuerza vital se desvanecía gradualmente tras la luz, con la mano derecha apoyada lentamente en la empuñadura de su espada. Estilo de una sola espada. Yaijutsu. En el momento en que la espada fue desenvainada, el mundo entero se congeló. Todo ante sus ojos, colores, sonidos, incluso la respiración y los latidos del corazón, pareció perder su significado. Solo la interminable luz de la hoja proclamó silenciosamente la eternidad. Este era un poder más allá de las dimensiones, un milagro que no existía en este mundo. En un instante, todos los presentes suspiraron al unísono. Fue una mezcla de satisfacción y emoción, como una rana en un pozo viendo la luna, una hormiga viendo el cielo, o una hormiga viendo el verdadero rostro de un dios en la entrada de su agujero, seguido de una profunda sensación de pérdida y arrepentimiento después del impacto inicial. Sobre el cielo, el deslumbrante corte dorado se desvaneció silenciosamente, como nieve derretida, como si nunca hubiera existido. El corte no tenía forma ni rastro, sin ninguna forma o color observable, pero todos observaron claramente su existencia. Detrás de Kinlan, Aibara, Nami y Robin, todos claramente vieron este corte. A diferencia de los tres, que no estaban familiarizados con la esgrima, Shiki y Zoro vieron un gigantesco carácter chino que se extendía por el cielo y la tierra. Corte. Era como si el orden del universo, la fuerza gravitacional de todas las cosas, estuviera escrito en el programa subyacente del funcionamiento del mundo. La verdad conocida como reglas. Jejejeje. Los labios de León Dorado se curvaron en una risa feroz. Es como, un dios caminando entre mortales. Antes de este golpe, ni el rey pirata ni el rey del mundo podían compararse. Qué lástima que no lo presenciaran. Entendido. Jejejejeje. Solo después de que la figura de Shiki desapareciera por completo, todos se dieron cuenta de que solo había transcurrido un instante fugaz desde que Kinlan desenvainó su espada. Un viento repentino e intenso barrió el vacío ante ellos, creando un abismo enorme, aparentemente infinito, en las nubes. Si alguien mirara desde arriba en ese momento, vería que las nubes de este planeta bajo sus pies parecían haberse partido por la mitad. Ante esta escena exagerada, todos quedaron atónitos una vez más. Aunque sabía desde hacía tiempo que Kinlan era fuerte, rara vez había mostrado el poder sobrehumano que debería poseer. Sus exhibiciones cotidianas, ya fuera destrozando vodka, abofeteando a Sengoku o destrozando el espacio y revirtiendo el tiempo para dar la vuelta al mundo durante 30 segundos, eran mucho menos impactantes que el poder de este único golpe. Incluso Aibara, que sabía algo de Superman, se quedó atónita por un momento. Su conocimiento de Superman se limitaba a las películas. Nunca había leído los cómics. Aunque Kinlan había mencionado diferentes versiones, pensó que no deberían ser muy diferentes. Ahora, parecía que la diferencia era bastante significativa. Las piernas de Nami se debilitaron y cayó de rodillas, boquiabierta, emitiendo un sonido ronco e ininteligible. Los ojos de Robin se llenaron de asombro. Debido a la existencia de individuos poderosos en este mundo, e incluso a que algunas personas nacían con habilidades especiales, ni siquiera habilidades aparentemente propias de un insecto, como el confinamiento espacial y la inversión del tiempo, le resultaban tan familiares. Por lo tanto, no comprendía bien a Kinlan. 3000 mundos, ninguno puede resistir mis ataques, ninguno puede ser aniquilado, murmuró Zoro distraídamente, y luego miró a Kinlan, con los ojos aún llenos de asombro. ¿Es esta tu verdadera fuerza? No, este es solo el límite de las restricciones de este mundo sobre los individuos, no el mío. Kinlan negó con la cabeza. El mundo pirata no rechaza mucho las habilidades, pero limita estrictamente la intensidad del poder. Sin embargo, a juzgar por la sensación de ese golpe de espada, Kinlan sintió que no era tan fuerte como esperaba.
Originalmente, pensó que podría destruir fácilmente el mundo entero, pero tras calcular su poder, se dio cuenta de que, en el universo infinito, incluso ejerciendo toda su fuerza, podría destruir como máximo uno o dos sistemas estelares. Sin embargo, podría destrozar el espacio-tiempo con sus propias manos, dejando sin efecto las reglas del mundo. Pensándolo bien, muchos superhéroes de diferentes universos tienen títulos que se corresponden con sus habilidades. Entonces, considerando estas características, ¿cuál es el mío? ¿El espacio-tiempo? No, y en rigor, no sabe nada del espacio-tiempo. Este poder no solo se dirige al espacio-tiempo sino al mundo entero. Por lo tanto, en rigor, el título de superhéroe de todos los cielos sería más apropiado. Miró la espada negra, agua de otoño, que sostenía. La hoja, originalmente adornada con un patrón dentado rojo intenso, y el cuerpo de color negro violáceo, junto con la empuñadura y la guarda, se habían teñido completamente de negro puro por el ataque que activó las reglas. Zoro, al notar el cambio, preguntó con curiosidad: ¿por qué se ha vuelto negra esta espada? Al imbuir la hoja con Aki durante mucho tiempo, se ha forjado en una espada negra. Una espada negra es increíblemente fuerte y resistente. Ni siquiera un dragón la pisaría, explicó Kinlan, envainando a Shusui con naturalidad. Toda espada tiene el potencial de evolucionar a una espada negra, pero muchos espadachines no lo consiguen en toda su vida. Shusui era originalmente una espada negra, pero Miyaki era tan fuerte que sufrió una profunda recija. Aibara y Nami intercambiaron miradas. ¿Por qué sonaba tan sugerente? Ya veo, Zoro miró a Wado y Chimonji, sintiendo una oleada de emoción. Hablando de eso, el dueño original de esta espada, Shimotsuki Ryuma, fue tu antepasado. ¿Quieres heredar el legado de tu antepasado? ¿Shusui es probablemente la espada más fuerte del mundo ahora mismo?, preguntó Kinlan. No, planeo forjar mi propia espada negra, dijo Zoro con una sonrisa burlancia. Por fin, ya no tendría que recurrir a herreros para reparar su espada. Además, a juzgar por las palabras de Kinlan, parece que la habilidad para forjar una espada negra también es un estándar para juzgar a un gran espadachín. Sin embargo, Zoro no se equivoca. No todos los grandes espadachines tienen espadas negras, pero quienes pueden forjarlas son sin duda grandes espadachines. ¿Alguien quiere aprender esgrima? Kinlan miró a Ibara y a los otros dos, y los tres negaron con la cabeza. En términos de habilidad, la esgrima no significa que sea inútil para los tres, sino que simplemente carece de importancia. Aibara puede usar sangre y sombras como armas, que son versátiles, tienen un gran poder de penetración y son tanto ofensivas como defensivas, sin tener que estar limitada por la esgrima. El rayo de Nami es la mejor arma. En combate cuerpo a cuerpo, también puede usar el rayo para forjar Aki, y comparada con las espadas, Nami es más adecuada para jugar con palos en todos los sentidos. Robin es aún menos rival. Ya sea Ana o Mori, está destinada a no tener relación con las armas. Solo alguien que ha recibido una patada en la cabeza de un burro no desarrollaría sus habilidades de élite de fruta del diablo de 3 tipos y dedicaría mucho tiempo a aprender esgrima. Al ver que ninguno de los tres la quería, Kinlan guardó a Shusui. No te la quedes, le gusta mucho esta espada, es mucho mejor que esa maldita Enma. De acuerdo, deberíamos irnos también. Sin las habilidades de Shiki, esta isla depende completamente de mi biocampo para sostenerse. Kinlan no iba a demorarse más. Recogió el timón del barco que Shiki le había arrancado de la cabeza, se sacudió la sangre, y Aibara frunció el ceño. ¿Por qué recoges esto? Por respeto, despedí a ese viejo, pero olvidé guardar su cabeza. Esas 2 famosas espadas también han desaparecido. Preguntaré a la armada más tarde si esto puede servir como identificación. East Blue, Cocoa West Village. Con la caída de la banda de Arlong, toda la aldea ha rebosado de vitalidad. Grupos de niños corren por la entrada, riendo y jugando, y hay mucha más gente en las calles. Sus rostros ya no reflejan la insensibilidad y la represión del pasado. Ajian se sienta bajo la caseta de vigilancia, disfrutando de la brisa fresca en sus mejillas. Sumido en sus pensamientos, una sonrisa se dibuja en su rostro, habitualmente severo. Pensando en Nami otra vez. Se oye una voz burlona a su lado. Ajian mira a quien habla. Una diadema roja le da un toque ligeramente rebelde a su corto cabello azul, y lleva un jersey de cuello alto sin mangas a la moda, pantalones cortos vaqueros y botas blancas nuevas. Comparado con su atuendo sobrio bajo el gobierno de Arlong, Noki ahora luce radiante y juvenil.
Es no chico, Ajian se aclaró la garganta, con una pizca de vergüenza reflejada en su anciano rostro, como si le hubieran leído el pensamiento. Ese niño lleva tanto tiempo desaparecido que me pregunto cómo estará. Ajian es como un padre para nosotros, rió no chico. Pero en cuanto a Nami, seguro que podrá cuidarse sola. Quizás incluso tenga un hijo cuando regrese. ¿Qué? Ajian se irritó de inmediato. Para nada. No chico sonrió. ¿Por qué no? A juzgar por la expresión de Nami, parece que le tiene mucho cariño a Kinlan. Imposible. Absolutamente imposible. Ajian rió con ganas. Ese chico y esa chica llamada Shio tienen una relación muy peculiar. Puede que Nami carezca de moral, pero no haría algo como robarle el amor a alguien. No chico rió entre dientes. ¿Cuál de esos nobles y grandes piratas no tiene un harén? Kinlan es tan guapo y fuerte. La vida en el mar es tan aburrida. Es normal que algo pase entre un hombre y dos mujeres, ¿verdad? Sin mencionar que ambos eran prácticamente héroes rescatando a una damisela en apuros. De hecho, no era raro que ocurrieran cosas aún más escandalosas en un viaje tan desolado, y más aún entre nobles. No era inusual que una mujer en un barco luchara contra docenas de hombres. Ah. No. De ninguna manera. Ajian sintió que le sangraba el corazón. Bellemere. Tu hija va a ser secuestrada por ese mocoso rubio. Bang. Justo cuando Ajian estaba a punto de dar un puñetazo en la mesa y reprender furiosamente a Nochiko por tener pensamientos tan lascivos, un disparo sonó repentinamente desde afuera. Casi en el instante en que sonó el disparo, Ajian agarró el rifle de caza que colgaba de la pared y salió a grandes zancadas. Cientos de piratas armados se congregaron en la entrada del pueblo. Helson, vestido con un abrigo y un puro en la mano, se alzaba imponente al frente de la multitud, observando con interés cómo Ajian cargaba hacia el pueblo con su rifle de caza. Detrás de él había un grupo de aldeanos que, al oír el disparo, dejaron de lado lo que estaban haciendo y corrieron hacia allí. A diferencia de otros pueblos conquistados, quizás debido a su experiencia previa como esclavos piratas, Helson notó que los aldeanos de este pueblo estaban todos armados y parecían bastante amenazadores. Sin embargo, seguían siendo insignificantes. Helson se burló para sus adentros. Estos hombres que lo seguían habían venido de Grand Line con él. En un lugar como los Cuatro Mares, especialmente el más débil de ellos, el East Blue, cualquiera de ellos podría convertirse fácilmente en el capitán de combate de una tripulación pirata. Con un rebaño de ovejas como las de la aldea Kokoyashi, y ni hablar de rifles de caza, ni siquiera darles unos cuantos cañones sería suficiente para herir a estos curtidos en la batalla. Piratas, no son bienvenidos aquí, dijo Ajian con frialdad, sosteniendo su rifle de caza. En serio, no se alteren tanto, Helson rió, imperturbable ante la indiferencia de los aldeanos. He oído que antes estaban gobernados por un grupo de Gyojin, ¿verdad? La mirada de Ajian se volvió fría. No es asunto tuyo, lárgate. TSK, no seas tan frío, no estoy aquí para saquear. Helson permaneció indiferente. No me interesa una aldea pequeña como la tuya. Aunque masacrara a las 20 aldeas de la isla, solo conseguiría 100 o 200 millones de bayas. No me metas en el mismo saco que esos Gyojin de bajo nivel. Seamos francos, necesito un territorio donde establecerme. He oído que su industria alimentaria está muy desarrollada, por eso los he buscado. ¿Qué les parece si hablamos de una colaboración? ¿Cooperación? Ajian se quedó desconcertado, algo desconcertado. Era la primera vez que veía piratas llamar a su puerta buscando cooperación. Así es, me venderás tu grano con un 70% de descuento y, a cambio, esta isla será mi territorio a partir de ahora. Te ayudaré a lidiar con las intrusiones de piratas extranjeros. Bastante bien, ¿verdad? Soy un pirata con una recompensa de más de 40 millones en Grand Line. Helson sonrió ampliamente. Con condiciones tan generosas, era imposible que estos tipos no se sintieran tentados. Como pirata de Grand Line, y designado por Shiki como vanguardia para recolectar recursos en el East Blue, Helson creía haber ofrecido la mayor sinceridad. Después de todo, no tenía intención de saquear este lugar, y sus hombres seguirían necesitando a los aldeanos de la isla para alimentarse. En general, los piratas no tendrían muchos conflictos con los residentes de su isla natal. 70% de beneficio más protección. Incluso en Grand Line, eran condiciones increíblemente generosas. Clicky. Una bala se cargó en la recámara, y Ajian miró con severidad al grupo de piratas a la entrada de la aldea. Les dije que no son bienvenidos aquí. ¿Comprometerse con piratas?
Eso es cosa del pasado. Maldita sea, Gelson tenía dolor de cabeza. Ya les había dado tanta cara, y aún así no lo dejaban pasar. Si no fuera por la despiadada esclavitud de esos hombres pez, incluso si la aldea rechazara a los piratas, no estaría en este estado. La mayoría de las veces, los aldeanos eran respetuosos y los piratas, comedidos. Así era como interactuaban la gente común y los piratas. Sin embargo, la reacción de Ajian superó con creces las expectativas de Gelson. Al ver que no se había rendido a pesar de todas sus palabras educadas, Gelson se burló y levantó su arma, apuntando a Ajian. No seas tan terco, bastardo, Ajian, cuidado. La expresión de Nochiko cambió al instante entre la multitud. ¡Bum! Justo cuando alzaron el arma, un fuerte estallido resonó en el cielo. Un pequeño león dorado y rojo voló por los aires, y con un trueno apagado, un rayo dorado descendió del cielo. Entonces, entre los gritos de los piratas, el rayo se transformó en una esbelta figura, atravesando la multitud y finalmente apareciendo al frente. Uf, llevo poco tiempo fuera y ya estoy acorralada por piratas en mi puerta otra vez. Son una pandilla muy preocupante. ¿Nami? Al oír esa voz familiar, Nochiko se sobresaltó, entrecerrando los ojos al ver la esbelta figura entre los rayos. ¿Eh? Es Nami. De verdad es Nami. Nami ha vuelto. Al oír las palabras de Nochiko, los aldeanos de los alrededores vitorearon. Nadie esperaba que Nami, que llevaba más de un mes en el mar, regresara en ese momento, y con tanta audacia, descendiendo del cielo para salvar a la aldea del peligro. Jeje. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nami sonrió con picardía, guiñó un ojo juguetonamente y sacó la lengua. ¿Qué tal 1.000.000 a cada uno por salvarme la vida? Ni hablar. Pequeño ladrón. Exclamaron todos al unísono, luego se miraron y estallaron en carcajadas. Por suerte, pase lo que pase, el niño que salió regresó sano y salvo. Nami miró a Gelson y a su grupo tendidos en el suelo, frunciendo ligeramente el ceño, secretamente aliviada. Aunque Kinlan podía escuchar a todo el mundo, Nami sabía que su habilidad estaba prácticamente desactivada, a menos que gritara su nombre. Fue una auténtica coincidencia que se encontrara con algo así nada más regresar. En la cubierta de proa del barco, Kinlan también frunció el ceño. En la historia original, hasta 2 años después, no había ocurrido ningún desastre en la aldea Kokoyashi. Parecía que fue por su culpa que se produjo un efecto mariposa. Activando sus supersentidos, descubrió de repente a un grupo de hombres vestidos de marines merodeando entre los arbustos a las afueras de la aldea, observando disimuladamente los movimientos en la entrada. ¿Qué le pasa a esa mujer? Tras los arbustos, al ver la impresionante demostración de poder de Nami, los ojos de Mouse se abrieron de par en par, sorprendido. Había planeado esperar a que Gelson lograra su objetivo antes de saltar a recoger el botín que Aaron y su banda habían dejado. Sin embargo, Gelson apenas se había presentado cuando fue electrocutado por una mujer que apareció de la nada. Al ver la indiferencia de la mujer y la nave flotando en el cielo, Rat sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sabiendo que había una figura poderosa en la aldea Kokoyashi. Inmediatamente intentó escabullirse con sus hombres. Sin embargo, se escuchó un estruendo ensordecedor. Una figura descendió del cielo, aterrizando justo frente a Rat, creando un gran cráter en el suelo. ¿Quién anda ahí? Gritó Rat asustado. Los soldados de la marina también se sobresaltaron por la repentina conmoción, alzando sus armas hacia Kinlan. Swoosh, un destello de luz roja, y los soldados detrás de Rat, uno a uno, sacrificaron sus vidas por la tierra bajo sus pies. Entonces, ante la mirada horrorizada de Rat, una gran mano le agarró el cuello. Es una verdadera lástima que no estuvieras allí aquella vez, Alon. Sus miradas se cruzaron, y los ojos de Kinlan brillaron con una luz roja. Su mirada carmesí atravesó los ojos de la rata y salió por la nuca. El aroma a carne asada se extendía por el bosque. Kinlan arrojó el cadáver de la rata a un lado con indiferencia y dio un pisotón, provocando que el suelo se agrietara y se derrumbara, enterrando a la rata y a sus compañeros. Todo esto ocurrió en menos de medio minuto, y Kinlan estaba de vuelta en el barco. Robin dirigió el barco, deteniéndolo lentamente en un espacio abierto. El barco sí que vuela. Parece que has tenido muchas aventuras en este viaje, dijo Nokiko con una sonrisa, con las manos en las caderas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Nokiko?, respondió Aibara con una leve sonrisa. Te has vuelto más femenina, Shio-chan. La mirada de Nochi recorrió al grupo, deteniéndose un instante en Nami y Aibara, antes de sonreír, como era de esperar.
Nami también. Jeje, Nami sacó la lengua y abrazó juguetonamente el brazo de Kinlan. Nuestra relación ha dado un paso adelante. ¿Un paso adelante? El rostro de Ajian se ensombreció y miró a Kinlan con enojo. Chico, no me estarás engañando, ¿verdad? Al notar la mirada de Ajian, Kinlan se encogió de hombros. 3. El rostro de Ajian se ensombreció aún más. Bastardo. Eres un mujeriego. El tono de Kinlan era bajo y melancólico. Nami se comió una de mis frutas del diablo de primera categoría, valorada en miles de millones, y también controla cientos de toneladas de oro. Incluso este Sunmi, que vale 1000 millones, se construyó con el poder de Nami como fuente de energía. Tos, tos, Ajian se atragantó con la saliva. Bueno, no me corresponde hablar de asuntos de jóvenes. En fin, más vale que tengan cuidado. Discúlpense, viejo. Siento mucho haberlos molestado, dijo Ajian tímidamente, pero no dijo nada parecido a una cosa a la vez. Miles de millones de bayas, cientos de toneladas de oro, podría tratar a la princesa de un estado miembro como un juguete desechable. Nami rió con ganas, mientras que los ojos de Nochiko estaban llenos de sorpresa. Parece que han experimentado mucho en este viaje. Claro. Me he vuelto mucho más fuerte. Nami hinchó el pecho con orgullo. Nochiko asintió, mirando sus pechos temblorosos e imponentes. Sin duda te has vuelto mucho más fuerte. El bonito rostro de Nami se sonrojó ligeramente, un poco avergonzada. Había estado tonteando con Kinlan todo el tiempo, y últimamente incluso había ganado una talla. El grupo charló y rió mientras caminaban hacia el pueblo, llegando finalmente a la casa de Nami. Al contemplar la casita familiar y acogedora y el naranjal, Nami frunció los labios, con el corazón lleno de felicidad. Desde la llegada de Kinlan a este mundo hasta su regreso de este viaje, solo habían pasado unos 2 meses, pero su vida había experimentado una transformación completa en esos 2 meses. Quizás el milagro había ocurrido demasiado de repente, dejándola con una persistente sensación de irrealidad. ¿Quieres venir conmigo para que sepas que estoy a salvo? Preguntó Nami a Kinlan con un atisbo de expectación en la mirada. Kinlan asintió. Al visitar la casa de su novia, al menos debería saludar a los ancianos. Tras acomodar a Aibara y a los demás, Nami condujo a Aibara a un acantilado a las afueras del pueblo. En el acantilado se alzaba una tumba solitaria, coronada por un pequeño molino de viento. He vuelto, Bellemere, dijo Nami, contemplando la tumba con una expresión tranquila y amable. Como la chica más animada del barco, Kinlan rara vez veía a Nami con esa expresión. Permítanme presentarles. Este chico es Kinlan, mi mujeriego y algo pervertido, también mi capitán. Nami le dio una palmadita en el hombro a Kinlan, y Kinlan hizo una reverencia algo incómoda. Hola, madre. Un placer conocerlas. Jeje, parece algo nerviosa. Nami sonrió con picardía, mirando de reojo a Kinlan. Hablando de eso, capitán, Shio me ha estado presumiendo de que ustedes dos son el primer amor del otro. Como la segunda mujer en su vida, esta debe ser la primera vez que conoce a los ancianos de la familia de su novia, ¿verdad? Así es. Kinlan asintió y, en un instante, su ropa informal se transformó en un traje negro elegante, y sostuvo un ramo de flores que había recogido por el camino. Permítanme volver a presentarme. Hola, madre. Fui bastante grosero hace un momento, por favor, perdónenme. Kinlan se presentó solemnemente nuevamente, mientras Nami estalló en carcajadas. ¿De qué te ríes? Hablo en serio. Kinlan colocó las flores frente a la tumba. Hay mucha gente que ni siquiera encuentra padres. Todos somos iguales, claro que entiendo cómo te sientes. Nami no habló, con los ojos brillantes. Sin mediar palabra, rodeó el cuello de Kinlan con los brazos y lo besó apasionadamente. Un aliento cálido le rozó el rostro, sus largas pestañas se agitaron ligeramente y las mejillas de Nami se sonrojaron ligeramente. Después de un largo rato, sus labios se separaron. Su pequeña cabeza reposó suavemente sobre el pecho de Kinlan, y la voz de Nami fue suave. Pensé que a alguien como tú no le importarían estas cosas. Nami siempre había tenido una sensación muy compleja sobre su relación con Kinlan. El poder abrumador de Kinlan la hacía sentir demasiado distante, y con la existencia de Aibara y Robin, y el hecho de que solo se conocieran desde hacía 2 meses, siempre se sentía como un simple juguete. Aunque Kinlan siempre la había cuidado y mimado, y era generoso al cederle su poder financiero o alimentarla con frutos que valían miles de millones, Nami sabía muy bien que estas cosas en realidad carecían de importancia para Kinlan. Los factores materiales son importantes para las emociones.
Incluso Nami sentía que Kinlan había llegado tan lejos por ella, y sin importar sus verdaderas intenciones, aunque solo la viera como un juguete, nunca tendría una sola queja. Sin embargo, siendo una ladrona codiciosa, lo que más deseaba siempre era lo que consideraba más valioso de la otra persona. Por ejemplo, lo que realmente deseaba de Kinlan no eran estas cosas externas, sino una conexión más estrecha, en términos románticos. Una sensación de seguridad. Con el paso de los años, por razones de supervivencia, nunca había considerado estos asuntos románticos y, naturalmente, nunca había experimentado emociones tan complejas. Incluso su coqueteo inicial con Kinlan surgió únicamente de la gratitud por haberla salvado y de su personalidad alegre que siempre la hacía reír. Así que cuando Aibara lo insinuó sutilmente, aunque aceptó, en realidad lo trató como una transacción. Si Kinlan lo quería, se lo daría. Sin embargo, lo que realmente la hizo cambiar de opinión fue la actitud de Kinlan. Tolerancia, confianza, adaptación y honestidad. En realidad, con las habilidades de Kinlan, no necesitaría esforzarse tanto para conseguir a la mujer que quisiera. Nami lo entendía perfectamente, y por eso sintió algo por él. Pero después de su estrecho contacto, una vez que la pasión del enamoramiento se desató, comenzó a sentirse insegura de nuevo. Los dos eran mundos aparte en cuanto a poder, esperanza de vida e incluso nivel de existencia. Aunque Kinlan era poderoso, su personalidad era bastante inestable. Nami no estaba segura de si algún día Kinlan la abandonaría como a un juguete viejo. Justo ahora, este chico vivaz se había calmado y había mostrado un gran respeto por su madre. No era nada del otro mundo, pero calmó por completo la ansiedad de Nami. Escúchame, capitán. Sus largas y hermosas piernas rodearon con fuerza la cintura de Kinlan, los ojos de Nami brillaban con un encanto cautivador, su mirada dulce. Quiero tener un hijo para ti. ¿Eh? Kinlan se quedó atónito. ¿Qué? ¿No quieres? Nami entrecerró los ojos y su expresión cambió al instante. Kinlan negó con la cabeza, explicando. No, claro que quiero, pero el nivel de vida es demasiado alto. Definitivamente no puedo concebir en poco tiempo. No me importa. Nami mordió el hombro de Kinlan. Esa mujer castaña siempre me presume de que ustedes dos son el primer amor del otro. Pues ya que es así, seré la primera en tener a tu bebé. En fin, dámelo todo. Aquí. La expresión de Kinlan era extraña. Claro que no, cabrón. Rugió Nami, y entonces pareció recordar algo. Sus ojos movían rápidamente a su alrededor, con una sonrisa pícara en los labios. Señaló con la barbilla hacia el bosque a lo lejos. Es un buen lugar. Entiendo. Kinlan asintió con complicidad, con una sonrisa maliciosa en los labios. Sabes que es una falta de respeto, pero aún así quieres jugar a la emoción. No lo digas en voz alta. El rostro de Nami se sonrojó al oír sus palabras. Bellmere nunca se ha casado, debe de tener curiosidad también. Espera, ¿qué haces? Ya que vamos por la emoción, vamos hasta el final. No, idiota. Bájame. Bofetada. Una bofetada seca le provocó un escozor en la mejilla. Kinlan la miró con una sonrisa juguetona. ¿Cómo deberías llamarme en privado? Mordiéndose el labio con fuerza, Nami llenó los ojos de lágrimas de humillación, con voz terca. Idiota. Tonto. Muy bien. Kinlan arqueó una ceja. Parece que es hora de empezar a entrenar aquí de armamento. Goteo, goteo, al anochecer, el aire estaba ligeramente húmedo, las gotas de lluvia salpicaban el suelo. Nami llevaba el pelo despeinado, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Bellmere, estoy muy feliz ahora mismo. Kinlan frunció los labios. Era absurdo, en otras palabras, hay una razón por la que a algunas películas les gusta filmarse en ciertas localizaciones. Girándose perezosamente, Nami rodeó el cuello de Kinlan con los brazos, con un ligero aroma a poder evolutivo flotando en sus labios. Capitán Tilde MMM. Creo que estoy embarazada. Comiste demasiado. Jeje, la ladrona sonrió con picardía, con un encanto sorprendente en sus ojos. Se ve que estás muy feliz. Es cierto. Kinlan asintió, sin intentar ocultar su perversión. Quiero hablar de algo. El tono de Nami era lánguido. ¿Has conseguido a lo chico? Kinlan sonrió. ¿Qué? Compra uno y llévate otro gratis. Tilde es mi única familia. La mirada de Nami se desvió lentamente, fijándose en los ojos de Kinlan, y soltó una risita. Supongo que no te negarás. No chico es muy guapa, ¿verdad? Y su personalidad es la tuya, claro que no me negaré. Kinlan puso los ojos en blanco. No voy a perder. Nami estaba desconcertada.
Entonces, ¿por qué no llevaste a Nochiko contigo en tus viajes antes? Podrías haberle pedido lo que quisiera, y Nochiko sin duda me habría acompañado. Ni siquiera he conseguido conquistarte, ¿cómo se supone que voy a conquistar a Nochiko? Ya me conoces, no me gusta obligar a la gente. Si están juntos, la dificultad de conquistarte no será tan simple como 1 más 1. Kinlan negó con la cabeza. Los cazadores solo cazan animales solitarios. Por cierto, la fortaleza mental de Nochiko es la más fuerte que he visto entre todos los géneros opuestos. Ni siquiera si fuera Superman, estaría completamente segura de poder conquistarla, y mucho menos a los dos juntos. Pero tú eres diferente, amiga. Si te conquisto, Nochiko será mía tarde o temprano. Nami se quedó atónita por un momento. Así que este era tu plan desde el principio. No, en absoluto. Kinlan negó con la cabeza. Pero si estás conmigo, la evolución de la vida es inevitable. Nochiko es tu único familiar, así que definitivamente tuve que considerarlo. No puedo permitir que experimentes una separación tan crucial justo después de haber alcanzado la inmortalidad. Además, no creo tener la magnanimidad para alejar a una mujer hermosa que siempre está cerca. Ya me conoces. Siempre he sido muy honesta al respecto. Los labios de Nami se crisparon. Honesta hasta el punto de ser descarada. Kinlan no se lo tomó a pecho. Los susceptibles no consiguen nada, los insensibles comen hasta saciarse. ¿Para qué fingir ser algo que no eres? Ya estarías lleno, 2 días después, al pie del acantilado donde se encontraba la tumba de Bellemere, no lejos del Naranjal, una flamante mansión se alzaba desde el suelo. Una valla negra de 2 metros de altura rodeaba una superficie de unas 20 hectáreas, rodeando una magnífica villa de 3 plantas en forma de U. Frente a la villa había un vibrante patio decorado con vegetación, dividido en dos por un sendero de piedra que conducía a una pequeña plaza circular frente a la villa, donde se alzaba una exquisita fuente de piedra. Detrás de la villa se dividía en 2 zonas. A un lado había un estanque ornamental de peces de forma irregular, rodeado por una pasarela de madera y una exquisita rocalla construida sobre el verde césped. Al otro lado había una piscina de nueva construcción con un tobogán. Clan y Kinlan flotaba en el aire, con una bolsa de herramientas colgada del hombro, puliendo los últimos detalles de la villa. Para un superhombre con supervelocidad, la construcción nunca fue una tarea difícil. El proceso básico fue: Nami compró el terreno, Aibara dibujó los planos, Robin compró los materiales de construcción y los muebles, Kinlan comenzó la construcción y Zoro se perdió en el camino de su vida después de comer ayer y no ha sido visto desde entonces. La estructura principal de la villa fue construida por Robin usando el poder de la fruta del bosque, e incluso algunos de los muebles de madera del interior se construyeron de la misma manera. Si las 3 chicas no fueran tan exigentes con sus vidas materiales, Robin habría sido perfectamente capaz de replicar la técnica de Yamato de 3 habitaciones y una sala de estar y construir una casa que pudiera usarse de inmediato. Las habilidades de Superman son realmente versátiles, dijo Nami con envidia, viendo a Kinlan volar, martillar y construir. Una villa tan grande, y se construyó en solo media hora. He bajado el ritmo. Tras terminar el último relieve decorativo, Kinlan aterrizó desde el aire con aire de suficiencia. ¿Qué tal? Este será nuestro hogar a partir de ahora. Guiando a las 3 chicas a través de la puerta, recorrieron la villa. Una biblioteca, una sala de topografía, un amplio baño público, un vestidor, una cocina, un bar, un comedor y la gran cama redonda del dormitorio principal llamaba especialmente la atención, mucho más grande que la del camarote del capitán del Sunji. El colchón estaba hecho de material elástico de nubes del Esquipia, y 4 pilares sostenían la estructura del dosel, aunque este aún no estaba terminado. Frente a la cama había una chimenea tallada. A diferencia de las islas de Grand Line, el clima aquí es distinto en las 4 estaciones, y los inviernos son muy fríos. El principal medio de calefacción es la chimenea. En general, la nueva casa era muy práctica. Muchas habitaciones seguían vacías, con solo las salas de estar y de trabajo habilitadas para unas pocas personas. Muchos de los muebles aún no se habían entregado, pero se irían añadiendo poco a poco con el tiempo. ¡Ja! El naranjo de Bellemere. Nami miró a su alrededor y de repente vio un naranjo en maceta junto a la cama del dormitorio principal. Trasladé el naranjo del barco. El clima en Grand Line es demasiado cambiante. No es bueno para el crecimiento de las plantas. Kinlan la siguió al dormitorio. Con las habilidades de Rumble y la velocidad del Sunmi, probablemente no necesites un naranjo para recordar a tus seres queridos. Nami asintió. Era cierto.
El Sunmi tenía capacidad tanto de casco exterior como de aceleración de vuelo. En cualquier caso, su velocidad superaba con creces la de los veleros tradicionales propulsados por viento. Navegar desde la entrada de Grand Line hasta el archipiélago Sabaody a toda velocidad tardaría como máximo medio mes. Además, podría cruzar el cinturón de la calma, haciendo un viaje de ida y vuelta entre el East Blue y Grand Line en una semana. Este lugar y Nami se acercó a la ventana. Como el dormitorio principal estaba en el tercer piso, podía ver claramente la tumba en el acantilado de atrás. ¿La tumba de Belmere? Kinlan se encogió de hombros. Este ángulo es perfecto, así que elegí este dormitorio. El rostro de Nami se iluminó, abrazó a Kinlan y lo besó en la mejilla. Muatil de capitán, eres muy considerado. Te recompensaré como es debido esta noche. Hagámoslo ahora. Kinlan agarró el cabello de Nami. He estado ocupada todo el día y estoy muy enojada. Nami lo miró con coquetería, pero aún así bajó la cabeza obedientemente. Después de un rato, se oyeron pasos desde el pasillo. Aibara y Robin entraron en la habitación y encontraron a Kinlan jugueteando con un pequeño gato ladrón. Robin no pudo evitar sonreír al verlo. Aibara, como siempre, parecía no haberlo esperado. Sabía que estos dos habían estado desaparecidos durante tanto tiempo, probablemente escondidos en algún lugar para escabullirse. Kinlan era increíblemente atrevida, y Nami era peculiar y traviesa. Si Robin era la más cooperativa de las tres chicas con Kinlan, entonces Nami era la más proactiva y atrevida. Por el contrario, ella, que llegaba primero, era a menudo la que no podía soltar su reserva, y los tres se aprovechaban de ella por turnos. En realidad, no es que fuera demasiado reservada. Muchas veces, justo cuando se acostumbraba a su ritmo, los tres desarrollaban otras formas de jugar más abiertas. La versión del juego se actualizaba demasiado rápido y ella no podía seguir el ritmo. ¡Bang! Con un movimiento de su telequinesis, la puerta se cerró de golpe. Robin sonrió al verlo, se quitó el abrigo y lo tiró a un lado con despreocupación, luego caminó con gracia hacia ellos dos. El bonito rostro de Aibara estaba ligeramente sonrojado y sentía un poco de calor. Bajo el desarrollo de Kinlan durante este periodo, aunque aún mantenía esa apariencia distante en público, su personalidad privada hacía tiempo que se había derrumbado sin remedio. Kinlan estaba naturalmente feliz con esto. Digna en público, lasciva en casa. A ningún hombre no le gustaría una esposa así. Bla, bla, bla. Justo cuando Kinlan estaba a punto de sembrar el caos, el Dendenmusi que llevaba en el bolsillo sonó de repente. ¿Quién? Respondió Kinlan con intenciones asesinas. La voz de Doflamingo al otro lado del teléfono tenía un deje de inquietud. Percibió la agitación de Kinlan y fue directo al grano. Señor, he encontrado una fruta del diablo Zoan mítica, la fruta gato, Zoan mítica, forma felina. Kinlan se quedó atónita al oír esto. No solo era una Zoan mítica, sino que también era una fruta nueva que no había aparecido en la historia original. ¿Qué habilidades tiene esta fruta? Preguntó Kinlan. Las habilidades de esta fruta se superponen un poco con las de la fruta perro, forma zorro de 9 colas. Ambas poseen las habilidades de fuego y transformación, explicó Doflamingo. Kinlan se burló. Como era de esperar, ni siquiera los perros comerían la fruta llama. Doflamingo. En realidad, si le dieran a elegir, pensaba que la fruta llama era bastante buena, al menos más fuerte que la fruta hilo. El desarrollo de la fruta llama se basaba simplemente en la temperatura. En teoría, la fruta llama debería ser la única fruta del diablo capaz de ignorar las fortalezas y debilidades de los diferentes niveles. Siempre que la temperatura se elevara a cierto nivel, incluso el magma podía incinerar. Su potencial era realmente muy alto. Kinlan también lo comprendía. La fruta llama no era incapaz de elevar la temperatura. Poseía técnicas que desataban explosiones de alta temperatura, como el Daruma de fuego. Muchos usuarios de tipología comparten esta característica, como el retumbar de Nami, el congelar de Aokiji y el destello de Kizaru, todos los cuales utilizan voltajes altamente multiplicados, frío extremo y altas temperaturas para potenciar sus ataques. Sin embargo, el problema radica en que, a medida que aumenta la temperatura, el consumo de resistencia también aumenta exponencialmente. Con la misma resistencia y el mismo nivel de Aki, gastar más resistencia que otros es manejable contra la mayoría, pero contra otras habilidades de tipología, a menos que exista una ventaja elemental, este tipo de ataque elemental que intercambia resistencia por poder es en realidad más desventajoso. ¿Estás de acuerdo, verdad, Aokiji?
Así que no es justo decir que ni siquiera los perros comerían la fruta llama llama. Doflamingo ha visto frutas del diablo y conoce sus habilidades. Es una lástima que fuera inexperto y careciera de experiencia en ese entonces, por lo que sus subordinados no pudieron comer ninguna fruta realmente buena. Aparte de las frutas Hobby Hobby, Snow y Weapon, las demás frutas tenían un potencial muy limitado. Flutter, Sticky, String, ¿qué clase de habilidades ridículas y rotas son esas? La más escandalosa es la fruta agua. Puede convertir el suelo o las paredes en líquido y hacer que la gente nade en él. Absolutamente ridículo. Si Quinlan tuviera que elegir a su villano favorito en One Piece, sin duda sería la familia Don Quixote. No se trata de bueno o malo, correcto o incorrecto, lo único es que su cohesión familiar es increíblemente alta. Una familia villana, salvo algunos traidores, poseía una cohesión comparable a la del equipo del protagonista. Desafortunadamente, sus habilidades eran bastante mediocres. Gracias por tu consideración, Doflamingo. Disfrutando de la relajante sensación de la serpiente enroscándose alrededor del pilar, Quinlan permaneció inexpresivo. El Denden Mushi imitó las expresiones del usuario, y era un hombre orgulloso. Mantén la fruta a salvo. La recuperaré cuando tenga tiempo. Por ahora, centra tu atención en Kaido. Lo que más deseo es la fruta del dragón azul. Ah, cierto, el país de Wano también tiene la fruta Inu Inu, a forma del dios verdadero de boca grande, y la fruta serpiente, a forma de serpiente de 8 cabezas. Además de eso, también hay un Zoan mítico en su forma Gran Nikm en el país de Wano. No estoy interesado, pero si a ti sí, puedes capturarlo también. Sí, gracias, señor, respondió Doflamingo respetuosamente. Había empezado recientemente a entrenar en el Haki enredado del Conquistador y esperaba entrenar con ahínco durante unos 6 meses más para poder desafiar a Kaido la próxima primavera. Esa evolución anterior era demasiado poderosa. Si no fuera por su cautela con el Haki del Conquistador y la resistencia de tipo Zoan, y la necesidad de que sus subordinados se fortalecieran, ya habría ido solo. Tras colgar el teléfono, Quinlan suspiró suavemente, acariciando con delicadeza el cabello de Nami y Aibara. Nekomaru, Kurama, Seiryu, Hookushin-sama, ¿cuál les gusta? ¿Hookushin-sama? Preguntó Aibara con curiosidad. ¿Un lobo? Quinlan asintió. Fruta Inu Inu, tipo Zoan mítico, forma Hookushin-sama. La habilidad es bastante débil. Puede manipular el aire helado, pero es bastante atractiva. Dijiste por teléfono que las habilidades de Nekomaru y Kurama son fuego y transformación, ¿verdad? Preguntó Robin de repente. Así es. No sé si Nekomaru, pero Kurama sí puede transformarse en la apariencia, voz y tamaño de otras personas. Quinlan asintió. Además, a diferencia de la habilidad de Bon Clay, esta transformación no requiere contacto físico. ¿Qué pasa si te atacan después de transformarte? Preguntó Robin de nuevo. Quinlan la miró. Yo tampoco estoy seguro. Si estuviera seguro de que la transformación no se cancelaría, ya te la habría dado. Para Quinlan, los llamados Zoan míticos eran simplemente usuarios de Zoan con habilidades de parameciología. En cierto sentido, podrían considerarse usuarios de frutas del diablo. Pero las habilidades de fuego e ilusión no merecían ocupar un hueco en una fruta del diablo. Quinlan era muy exigente con estas cosas. Si iba a comer algo, tenía que ser lo mejor. Por desgracia, según lo que sabía de los Zoan míticos, solo la fruta murciélago vampiro era decente. La única otra era la fruta del dragón azul. Pasando todo el tiempo con Quinlan, los tres eventualmente evolucionarían en mini superhumanos. Una simple habilidad de transformación no valía la pena ocupar un espacio de fruta del diablo. ¿Fuego? ¿Visión de calor, alguien? ¿Temperatura controlable, fuerte penetración? ¿Aire helado? ¿Podría apagar el sol con un estornudo? La fruta del dragón azul es bastante buena, posee los 4 elementos de trueno, fuego, viento y nube, junto con escamas de alta defensa, garras afiladas y, como una Zoan mítica de primer nivel, su aumento de resistencia y vitalidad es naturalmente uno de los más fuertes. En cuanto a la habilidad de la fruta, es bastante buena para Nami. Imán más trueno más dragón azul igual imán tormenta trueno llama chica dragón. O quizás podría llamarse la chica dragón esclava de la familia Kin. A diferencia de Nami, Robin no tiene muchos tipos de Zoan míticas adecuados. Visualmente, Nekomamushi y Kurama son bastante adecuados, pero sus habilidades son demasiado débiles, ofreciendo poco margen de desarrollo, algo que Quinlan no aprueba. Español: la llamada forma Guanyin es solo una broma.
Con suficiente resistencia, la fruta bosque por sí sola puede desatar las 1000 manos verdaderas, haciendo que la fruta flor sea redundante. La habilidad del Fénix está bien, pero su apariencia es demasiado cuestionable. Cuando Marco voló, Kinlan creyó ver a su propio hermano. La habilidad más poderosa es, sin duda, la fruta Nika de Luffy, un potenciador que Oda le dio personalmente a Luffy, incluso más escandaloso que el sabio de los 6 caminos. Así es una trampa, al menos en opinión de Kinlan, una trampa verdaderamente merecida, y además artificial. En primer lugar, todas las frutas del diablo de tipo Zoan, una vez comidas, manifiestan inmediatamente sus habilidades especiales y otorgan la capacidad de transformarse en una forma bestial. Pero viendo la situación de Luffy, en primer lugar, él no posee la capacidad de transformarse en una forma bestial. La forma bestial de la fruta Nika es naturalmente la forma Nika. Incluso sin despertar, debería ser capaz de transformarse en Nika inmediatamente. En segundo lugar, carece de la capacidad de luchar usando la imaginación. Su única característica es su cuerpo de goma. A juzgar por el rendimiento de otras frutas míticas de tipo Zoan, el despertar solo mejora enormemente la capacidad de la fruta. No hay lógica en la necesidad de despertar antes de transformarse en una forma de bestia. Incluso si es una fruta que lleva el nombre de un dios, este umbral es demasiado alto. ¿Qué? Tú, el dios del sol, eres un dios, pero yo, el gran dios de la boca grande, no lo soy. Además, ¿dónde deja eso al gran Buda? Incluso si Oda lo arregla más tarde, no puede arreglar este defecto lógico. Si la naturaleza especial de la fruta del diablo Nika se enfatiza de nuevo, todo el manga se convertirá en una completa broma, y Oda, este terrible artista, sufrirá una reacción negativa global en línea. La aparición de la fruta del diablo Nika ya ha puesto en peligro la reputación de One Piece. Si vuelve a suceder, al menos el 80% de los fans de toda la vida abandonarán la serie. De hecho, incluso el arco del país de Wano, que fue muy criticado en línea, no le pareció problemático a Kinlan después de una breve reseña. Oda ya no es el niño que era hace 20 años. Lo que quiere transmitir a los lectores ya no es simplemente humor, acción o emoción. Los hombres pez discriminados, la jaula de pájaros aislada de la información, las aguas residuales vertidas de las fábricas, los experimentos de gas venenoso de César, el siglo del vacío. Kinlan sintió que, si no se equivocaba, este anciano podría estar tramando algo grande. Cuando se revelen las respuestas, One Piece desaparecerá de China, o Oda desaparecerá de Japón. Así que, comparado con la trama posterior, aunque el defecto de Nika sea evidente, Kinlan puede ignorarlo por completo y esperar tranquilamente el final de la historia. La fruta Nika, Kinlan miró al cielo y cerró los ojos con comodidad. Pero hablando de eso, el mismísimo Oda le ha dado a Luffy un poder, así que podría yo, esta superhumana que accidentalmente llegó al mundo de One Piece, intentar crear algunas frutas del diablo. ¿Cómo? La fruta humano, tipo Zoan mítico, forma paramecia. Vegapunk dijo que las frutas del diablo representan el potencial de la evolución humana, un camino complejo y en constante cambio que, en última instancia, conduce a la habilidad. Esto es bastante interesante, ya que el propio Kinlan es esencialmente la encarnación del poder evolutivo. Y, de forma similar a cómo los consumidores de frutas del diablo son rechazados por el mar, la propia existencia de Kinlan es rechazada por el mundo. La única diferencia es que los consumidores de frutas del diablo son rechazados por el mar debido a sus características antinaturales, mientras que Kinlan es simplemente demasiado fuerte. Su habilidad representa una amenaza para el mundo, pero él no posee esa característica antinatural. En otras palabras, si Kinlan realmente pudiera materializar este poder evolutivo, podría crear algo similar a una fruta del diablo, sin efectos secundarios. Vegapunk podía replicar las habilidades de las frutas del diablo de los 7 señores de la guerra del mar usando factores de linaje, así que podría importar un fragmento de mi propia habilidad genética a una creación, otorgándole al consumidor una habilidad similar. Pensando en esto, Kinlan se apoyó en las axilas de Nami y la apartó de él con un suave pop. Entonces se incorporó, 2 cuernos curvos sobresaliendo repentinamente de su frente, sus ojos se tornaron rojos, sus orejas puntiagudas y un suave y brillante cabello negro le brotaba del cuello, las muñecas y los tobillos, lo que le daba un aspecto excepcionalmente atractivo. Al ver la mirada perpleja de las 3 mujeres, Kinlan se tocó la sien con las yemas de los dedos. Como dije, antes de evolucionar a Superman, pasé por muchas ramas evolutivas. Aunque descarté estas formas, estos nodos evolutivos aún existen en mi cerebro.
Con el control absoluto de mi supercerebro sobre mi cuerpo, puedo transformarme en lo que quiera con solo un pensamiento. Al terminar de hablar, se oyeron una serie de chasquidos y la espalda de Kinlan se abultó repentinamente. Grotescos espolones óseos perforaron su piel, y un par de alas de hueso con púas afiladas se desplegaron tras él. Entonces, una fina membrana de carne creció lentamente de las alas de hueso. Formas demoníacas. Rió Kinlan. Es una de mis ramas evolutivas favoritas, incluyendo demonio de las sombras, demonio de sangre, súcubo y demonio de las llamas. Además, existen formas angelicales. Serafín, querubín, ángel caído y ángel asesino, también existen formas de hombre bestia, hombre árbol, elfo, vajra, sirena, zombi, etc. Se podría decir que he experimentado casi todas las trayectorias evolutivas humanoides, así que si pudiera visualizar estas ramas evolutivas, serían un montón de bestias míticas de fruta humano-humano. Pero al final de esta trayectoria evolutiva, sigue siendo la forma superhumana, ¿verdad? Aibara rió entre dientes. Así es, Superman debería ser mi versión actual de la respuesta. Kinlan asintió. Sin embargo, la mayor parte de mi poder proviene del poder de la evolución, de la continua ruptura del bloqueo genético. A diferencia de Superman, que puede volar y teletransportarse de adulto, sin este poder de la evolución, solo se puede heredar un poder superficial como máximo. Habilidades básicas como un cuerpo de acero y supervelocidad no son un problema, pero una habilidad esencial como un biocampo es absolutamente imposible. Al igual que cuanto mayor es la masa de un planeta, mayor es su gravedad. No hay suficiente masa para crear un biocampo. La habilidad de Clark Kent es un despertar de linaje. Aunque Kinlan también puede absorber energía, esta también es una habilidad evolucionada. Si tenemos que decirlo, su situación es similar a la de Saitama, ambos de orígenes humildes. Además, incluso absorbiendo energía, Kinlan no puede extinguir estrellas tomando el sol como en Chao. En cuanto a la absorción de energía, aún debe seguir la ley de conservación de la energía. Si se distribuye entre los usuarios de la habilidad, sería bueno que heredaran el 70% de la eficiencia de absorción. Incluso tomando el sol durante mucho tiempo, no podrían resistir un puñetazo de En Chao. En otras palabras, la llamada fruta Superman no se diferencia en nada de otras formas, e incluso carece de una transformación genial. Kinlan planea realizar un experimento para ver si puede usar esto como base para crear una fruta del diablo exclusivamente suya. Con un movimiento de muñeca, una fruta rosa similar a un melocotón con patrones arabescos apareció en su palma. Planea comenzar su experimento con la fruta suave suave. Tiene el poder de la evolución. También posee el factor de linaje. Según los rumores que circulan en línea, las frutas del diablo nacen del deseo humano y contienen inherentemente cierta voluntad. Entonces, Kinlan se pasó la uña del pulgar por la yema del dedo, extrayendo una gota de sangre carmesí, que goteó sobre la fruta suave suave. Entonces, juntó las manos y rezó con devoción. Fruta humana, Zoan mítico, modo diablo, gracias. ¿Qué clase de experimento es este? Aibara no pudo evitar apartar a Kinlan de una patada. Claramente estoy pidiendo un deseo. Kinlan se desplomó en la cama con una sonrisa burlancia. Aibara está mucho más alegre que antes. La fruta suave rodó sobre el lecho de nubes, mientras la sangre carmesí se filtraba silenciosamente en su pulpa, y de repente, un extraño sonido llegó a los oídos de todos. Crujido, la fruta del diablo rosa se retorció y deformó, desarrollando muchos tentáculos como una semilla, echando raíces en el lecho de nubes y creciendo rápidamente hacia arriba. Entonces, ante la mirada atónita de todos, se convirtió en un retoño de aspecto muy extraño y negro como la boca del lobo. ¡Ah, Sugoi! Exclamó Kinlan con la mirada perdida. ¿Esto es, un árbol de fruta del diablo? Preguntó Aibara mirando a Robin, quien más sabía de este mundo. Aunque las frutas del diablo son parásitas de las frutas, no deberían crecer en los árboles. Robin negó con la cabeza. En cuanto Robin terminó de hablar, capullos de flores de varios colores florecieron repentinamente en las ramas del retoño. Pop, pop, pop. Los capullos se abrieron de golpe, transformándose en frutos de diversas formas y tamaños. Algunos tenían cuernos curvos, otros alitas carnosas, algunos escamas, y otros tenían forma de corazón, de llama, etc. Sin excepción, todos tenían el mismo patrón arabesco. Aibara, desplomada en su lecho de nubes, murmuró frustrada. Esto es ilógico. Kinlan, con los ojos brillantes, examinó el retoño que tenía delante y luego arrancó una fruta con forma de corazón.
Este definitivamente está en su forma de sucubo. Dijo, lanzándole la fruta a Nami con indiferencia. ¿Quieres probar un poco? Nami tomó la fruta sin dudarlo y le dio un mordisco. Crunchy mmm. No está nada mal. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Nami terminó rápidamente la fruta que tenía en la mano, y entonces un par de alas largas y estrechas se desplegaron tras ella. Su vibrante cabello naranja se volvió negro puro, una fina cola emergió de su cuerpo y una armadura negra con textura similar al cuero creció de su cuerpo. Sus largas y finas uñas rozaron ligeramente sus labios. Un gesto simple, pero poseía un encanto cautivador que despertaba el deseo. El rostro de Kinlan era profundo. El experimento fue un éxito. Realmente soy un genio. Aibara suspiró profundamente, cansada. La destrucción es inevitable. Debe ser el factor de linaje contenido en la sangre del capitán lo que hizo que la fruta evolucionara, ¿verdad? Robin observó pensativo la forma demoníaca de Kinlan. ¿Esta forma debería abarcar las habilidades de todas las ramas de la forma demoníaca? Así es. Kinlan asintió. Esta es la versión final de la forma demoníaca, que posee las habilidades de todas las formas demoníacas, y que tentativamente podría llamarse forma Satán. Rey demonio Satán, ya veo, Aibara respiró aliviado. Si ese es el caso, es apenas aceptable. Kinlan cogió dos frutas más, una completamente roja como la sangre con carnosas alas de murciélago, y la otra completamente negra, como una sombra. Le entregó las dos frutas a Aibara. Estas dos son demonio de sangre y demonio de sombras, que se superponen con las habilidades de tu fruta murciélago y fruta sombra. Aunque no apruebo comer demasiadas, estas habilidades similares deberían producir un cambio cualitativo sinérgico. Aibara asintió y aceptó las frutas. El demonio de la ilusión, el demonio de los sueños y el demonio de los huesos son más adecuados para Robin, con sus habilidades de alucinación, cambio de forma, hipnosis, entrada en sueños e hiperplasia ósea. Este último también combina bien con el poder de la fruta flor. Kinlan cogió 3 frutas más y se las entregó a Robin, quien las aceptó con una sonrisa. Las restantes son el demonio de las llamas y el demonio alado, que pueden combinar el poder del rayo y también compensar la constitución relativamente débil de las súcubos. Kinlan cogió 2 frutas más y se las entregó a Nami. Bruja de la llama del trueno de la tormenta magnética. Tampoco está mal. Es solo que los mangos de cuerno de dragón han sido reemplazados por cuernos de carnero. En esencia, sigue igual. Aunque estas frutas del diablo deberían haber experimentado algún tipo de evolución en cuanto a sabor, para evitar que explotaran después de comer demasiadas, las 3 chicas seguían fieles a su viejo principio de evolucionar una vez por fruta. Así que no fue hasta la noche que las 3 terminaron de comerlas. Al observar a las 3 brujas en diferentes poses, Kinlan asintió con satisfacción. Parece que acerté. La superposición de múltiples atributos y formas similares resultará en la fusión. Bueno, es más una experiencia que una suposición. La transformación de Aibara en bestia es similar a su anterior forma de vampiro, con una capa de finas escamas negras en el cuerpo, un par de cuernos curvos en la cabeza y alas que parecen más largas y estrechas que antes. Nami se parece a su anterior forma de súcubo, con una armadura de cuero relativamente expuesta que luce un tanto erótica, y sus alas son mucho más grandes que antes, lo que les da una textura afilada. Robin luce más imponente, con enormes cuernos de carnero y una armadura de hueso negro que cubre todo su cuerpo, exudando una aura madura y sofisticada. Experimentando con sus nuevas habilidades, las 3 exclamaban asombradas ocasionalmente. ¿Capitán? Preguntó Robin a Kinlan mientras experimentaba con su nueva habilidad. Kinlan miró en dirección a la voz y vio a Robin transformarse en Nami en un abrir y cerrar de ojos. Una habilidad de transformación, asintió Kinlan. Recordó esta habilidad. Le permitía cambiar la estructura de su cuerpo para parecerse a otras personas, como mística, una habilidad bastante práctica. La forma demoníaca de Kinlan no era la clase de demonio con magia de las leyendas. Simplemente tenía una apariencia y una habilidad similares. No poseía habilidades como el contrato demoníaco de los cuentos. Eran producto de la magia, o mejor dicho, reglas que no había estudiado. Por ejemplo, las habilidades del súcubo provenían del encanto, la hipnosis y los afrodisíacos hormonales. Todas habilidades innatas que se desarrollaban con la evolución, completamente diferentes a las de un demonio auténtico. Aunque esta impostora podía superar fácilmente a la auténtica, una falsificación seguía siendo una falsificación.
Esta habilidad no fallará ni aunque me lastimen, dijo Kinlan con tono significativo. Entonces, capitán, ¿a quién le gustaría que me pareciera? Robin sonrió levemente. Kinlan negó con la cabeza. Nuestra Robin ya es bastante hermosa. No necesita parecerse a nadie más. Dios mío, qué lengua tan dulce. Robin rió entre dientes, levantando la barbilla de Kinlan con un tono seductor. No te preocupes, no me enojaré. Mientras le guste al capitán, puedo aceptar en quien me convierta. Kinlan reflexionó unos segundos y luego preguntó con cautela. Entonces, ¿Nicole Olvia? Al oír este nombre, Robin se sorprendió al principio, pero luego no pudo evitar sonreír, transformándose al instante en una cabellera plateada, aunque su apariencia no cambió mucho. ¿Eso es todo? Olvia rió entre dientes y parpadeó. ¿Podrías ir aún más lejos? Kinlan estaba algo desconcertado. Siendo sincero, el personaje que eligió era un poco excesivo. Solo preguntaba con cautela, siguiendo el principio de que, ya que buscaba emoción, mejor ir hasta el final. No esperaba que Robin no se enojara. Robin sonrió levemente y se cruzó de brazos. Flor de la vida, clon. En cuanto terminó de hablar, las flores florecieron bajo sus pies, y de un enorme capullo, surgió otro Robin. Los clones de la fruta flor desaparecen al sufrir daño, pero la fruta bosque compensa esta debilidad. Incluso al ser atacados, no son destruidos y pueden absorber nutrientes para mantener el poder de la fruta flor. Al mismo tiempo, las sensaciones físicas se transmiten a mi cuerpo. Mientras Robin hablaba, Aibara y Nami la miraban con incredulidad. ¿Esta habilidad no es demasiado erótica? Kinlan reflexionó. Entonces, si te apetece, ¿podemos organizar una fiesta plateada? Kinlan sabía algo sobre la capacidad de transformación del demonio fantasma. Solo podía transformar cabello, huesos y carne. No podía crear órganos que no tenía, así que aún así necesitaba ayudar. El bonito rostro de Aibara se sonrojó, pero sintió un poco de envidia. El espíritu desenfrenado de Robin era algo que no podía emular. Pero esta Nico Olvia, ¿pueden ser menos escandalosas? Una niña demonio malvada de nacimiento. Solo por su apariencia, Aibara podría adivinar la identidad de esta mujer incluso con sus tacones. ¿Jugando a este juego sucio? Flor de la vida. Clon. Otro brote floreció, y de él emergió una figura familiar. ¿Conis? Exclamó Nami, y luego miró a Robin con incomodidad. ¿No sería un poco descortés? No conocemos mucho a Conis, ¿no es un poco ofensivo? ¿Qué tal esto? La apariencia de Conis cambió, transformándose en una belleza pelirroja con cresta. El bonito rostro de Nami se sonrojó y miró a Robin con los dientes apretados. ¿Bellmere? Eres increíble, Robin sonrió levemente. Últimamente he estado intentando usar plantas externas para la detección ambiental, con la esperanza de dominar el Haki de observación. Después de algunos experimentos, me resultó bastante efectivo. ¿Adivina qué vi? ¿Viste qué? El rostro de Nami se sonrojó al recordar el escandaloso incidente en la tumba de Bellmere. Lo siento mucho, Bellemere, tranquila, Nami. Bellemere sonrió con dulzura, abrazándola con ternura. Nochiko también se había acercado un rato antes, somos familia, ¿verdad? Al contemplar ese rostro familiar, Nami perdió la conciencia poco a poco.